Para mí es uno de los grandes personajes que poco se ha estudiado a profundidad. Probablemente hay muchas tesis, muchos ejercicios, pero imaginar a Fidel Castro, alguien con el que yo discrepo en el 99.9% de sus tesis, pero que no deja de ser increíble el personaje. Primero, porque hay que imaginar que es un cubano, pero un cubano muy criollo, muy europeo, muy vaya, no es el cubano, te imaginas un cubano afro, ¿no? Muy brillante, pero bueno, hijo de hacendados, hijo de gente que tiene lana, jesuita, en escuela jesuita, en fin, hay quien dice que el FBI estuvo atrás de todo eso, que fue un guión cinematográfico increíble, extraordinario, y yo no lo niego. Pero hay que ver que el personaje de Fidel Castro es todo un ejercicio cinematográfico de Hollywood. Es decir, el montaje en el que se encontraba él, pues era verdaderamente fascinante. ¿Por qué? Porque hay que escuchar a Fidel para ver cómo encarnaba y representaba la voz de América Latina. Era una voz de guerrillera, una voz contestataria, además un tipo muy, muy inteligente, que en ese sentido América Latina se describe con Fidel y no es gratuito también que el otro personaje que también se dice que Estados Unidos pagaba por todos los 100 años de soledad del Gao, o sea, toda esta cuestión, digo, es una tesis, una mala hipótesis, yo lo sé, pido perdón a los amantes del Gabo, pero los dos símbolos guerrilleros en la literatura y en la historia viva, porque ahí estaba el Che muerto, pero Fidel estaba vivo. Y eso es verdaderamente fantástico, ver a Fidel, escuchar a Fidel, que decir, cuando los que nacimos en el siglo XX, crecimos escuchando a Fidel, ¿no? Y era un ícono de la oratoria, de la retórica, de la reflexión contestataria para con el imperio, es decir, Espartaco estaba vivo, Robin Hood estaba aquí. Es decir, una metáfora increíble de la guerrilla, porque Zapata, Villa, pues bueno, eran íconos, Ricardo Flores Magón, pero nunca los escuchamos. Y cuando yo escuchaba a Fidel Castro, y cuando sustentaba unas tesis violentamente atractivas, porque eso eran, es decir, ¿quién es el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada? Me preguntan y yo le respondo, es un poeta. Y obviamente, pues te engancha. Es decir, tienes 14 años, 15 años y te engancha. El autor intelectual es un poeta y deja el silencio, deja el espacio para que tu cerebro empiece a volar. Es un poeta, un guerrillero, un revolucionario latinoamericano como Fidel con toda la vestimenta, es decir, perfectamente diseñado el papel de Fidel. Y cuando viene la respuesta es más increíble. Es decir, es José Martí, el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada. Y vaya, eso era, ya no pensabas, ahí ya estabas noqueado, es decir, Wilfrido Gómez frente a Fidel, Salvador Sánchez, ya estaba noqueado, ya no había momento para la reflexión, ya no había posibilidad alguna para poder levantarte y contradecir el argumento, es decir, la historia absuelve a Fidel Castro en cada discurso. Es decir, es un maestro es un maestro de la retórica, es un maestro de la oratoria, es un maestro de la elocuencia revolucionaria. Es un verdadero maestro, es decir, Villa, Zapata, Flores Magón, los íconos latinoamericanos, Simón Bolívar, los héroes libertarios de América Latina, se enfrentan a este ser vivo, a este ser que pulula en medio de la posibilidad del convencimiento. Y por eso es que yo creo que Fidel Castro por eso es una personalidad a la que hay que recurrir, de la que hay que aprender. Es decir, que llevó sí un liderazgo, y eso no está fuera de discusión, un liderazgo. Es decir, alguien puede decir un mal liderazgo, perfecto. Pero esa personalidad tan atractiva de Fidel Castro, es decir, de hay quien él mismo lo dice, no existió
No existió una sola muerte ni una sola violación a los derechos humanos en los prisioneros de guerra. Ni una sola. Y hay quien lo acusa de ser el criminal voraz de Guantánamo. Es decir, es un ser a debate. Y rescatar tanto el poder de la lectura, el poder de la elocuencia, obviamente en esta época de vacíos discursivos, me parece que vuelta a Fidel para estudiarlo. Yo no estoy diciendo, ni lo estoy defendiendo, ni lo estoy atacando, sino todo lo contrario, un claroscuro. Es menester ir a esas figuras viriles, ¿sí? En una época de, ay, no pienses que es la ideología de género, ni nada de eso, pero en una época de feminización, donde es una exigencia casi políticamente correcta, ¿no? Para las infancias trans y todo esto. Es decir, ¿qué está sucediendo ahí? Si hace falta un Fidel Castro que venga a utilizar el discurso para argumentativamente, porque bueno, ya hasta el derecho está totalmente permeado por esta cuestión. Es decir, bueno, está bien, ¿no? Incluso la Real Academia de la Lengua Española no tarda mucho en que caiga, va a caer la Real Academia de la Lengua Española, pero esto se va a poner interesante cuando tengamos a un Fidel Castro, no lo digo sino en la forma, y obviamente con los argumentos, argumentos, ¿saben? Parece que un Fidel Castro con argumentos sólidos, eso va a ser un equilibrio en el mundo. Un Fidel Castro con tesis bien documentadas, un Fidel Castro científico, parece contradictorio, pero lo pongo en la mesa, y que hombre o mujer, lo que sea, si no importa, pero que tenga esta capacidad de síntesis. Ya hay varios ahí, ya hay varios que están haciendo los pininos, creo que al 0.001%, pero necesitamos a ese Fidel Castro. No estoy hablando ni defendiendo las tesis comunistas, socialistas, ni ese discurso, no, la forma y el contenido, sí. Yo propongo eso para las nuevas generaciones, que vengan con la vitalidad de ese tribuno libertario guerrillero, que él así se hacía llamar, yo no digo que lo sea, pero bueno, ese poder y esa energía de Fidel hoy hacen falta para abrir debate. Así que lo dejo sobre la mesa. Para mí es una personalidad que impacta, lo sigo escuchando, y sobre todo que se filtra a nuestra época electrónica, a nuestra época de la tecnología. Ahí están sus videos. Es increíble. Esta capacidad de generar ideas es un verbo motor. Así que lo dejo sobre la mesa. Viva el claroscuro y venga el debate que tenga que venir, porque hoy nos da miedo debatir ante lo políticamente correcto y ante el lenguaje impositivo, perdón, el lenguaje inclusivo. Así que necesitamos debate. América Latina necesita un debate. Este lugar, aquí donde solamente se escuchan conciertos de reggaetón, algo está pasando y hay que contradecir, porque replanteemos que pensar es oponerse, y necesitamos mucha oposición. Ante la ausencia de oposición, necesitamos oposición. Bueno, ya la clase política no la contemos, pero como ciudadanos sí necesitamos oposición, con argumentos, con reflexión, con investigación, con hipótesis comprobada. Salud. Esto es Palabra del Ser. Podemos ir en paz. La sesión ha terminado.